En los versículos del 1 al 3. Eclesiastés, capítulo 1, ya estoy saltando, de los versículos 1 al 3. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Miren esa frase. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Vamos a orar. Nuestro buen Dios, pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe para que podamos tener discernimiento, para que podamos examinarlo todo y retener lo bueno. Que sea tu Santo Espíritu nuestro Maestro, Señor. Por favor, Padre, te pedimos que tú hables a nuestra vida y, Señor, también que elimines de nosotros aquello que es obstáculo para nuestra relación contigo. Padre, por favor, te pedimos que esta meditación te traiga gloria y honra a ti y edificación a tu iglesia. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía ahora, pues esto es más que nada una introducción al libro de Eclesiastés, pero pues hay algunas reflexiones que conviene hacer. Y si podemos titular esta predicación de alguna manera, le podríamos poner con los pies en el suelo y la mirada en el cielo. Porque, ¿saben qué? A veces nosotros hablamos de la palabra de Dios, hablamos de Dios como si no tuviese nada que ver con nuestro diario vivir. Y eso es una falsedad. A veces somos cristianos nada más de iglesia, somos cristianos de domingo, ¿verdad? Y de hecho, muchas personas con las cuales he hablado se consideran buenos cristianos sin siquiera haber considerado qué significa ser cristiano, o qué me hace ser cristiano, o de qué manera puedo vivir mi cristianismo en el día a día. Es decir, que no hemos llegado a conectar que el ser cristiano significa ser un pequeño Cristo, eso es lo que significa, de hecho, significa representar al Señor Jesucristo aquí en la tierra, ahí en el trabajo donde estamos, con los amigos, en la escuela, porque de alguna manera como que pensamos que Dios es ese ser que está ahí en lo lejano, pero que no tiene nada que ver con mi día a día. Pero Dios tiene que ver con nuestro día a día. Entonces, de alguna manera, el Señor es el que nos debería guiar en nuestro caminar para que llevemos nuestros pies bien puestos en el suelo, para que caminemos bien afianzados sobre fundamentos sólidos y sin que ello nos impida tener fija nuestra mirada en el cielo, en Él. Y bueno, en este libro de Eclesiastés, pues tenemos que esto es una introducción, ¿no? Y ahí vemos que los versículos que acabamos de leer, que dice que todo es vanidad, ¿verdad? Y ciertamente, viendo el mundo desde el punto de vista, o viendo la vida desde el punto de vista que lo está viendo el predicador, podríamos decir que todo es vanidad, pero tenemos que
que pensar en que todo es vanidad debajo del sol. Y conviene preguntarnos qué significa la palabra vanidad. Y viendo las distintas traducciones, tanto en inglés como en español, hay una gran variedad de significados de esta palabra. Es rica en su sentido, ¿no? Y la palabra vanidad, miren, significa vacío, significa transitorio, significa insatisfactorio, sin provecho, inútil, sin valor. Significa también como soplo, también significa aliento, como cuando uno respira y se pasa. Entonces, cuando estamos hablando de la vanidad, estamos hablando de aquello que tiene los días contados, de aquello que no tiene, vamos a decir, valor eterno, de aquello que nos llena, de aquello que nos sacia, de aquello que no satisface, de aquello que no te deja o te hace sentirte pleno. Y hace, creo que un tiempo, les comentaba voy a hacer un chiste de un grillo que estaba en un día lluvioso como los que tenemos aquí en Oregón, y tenía al lado, dentro de la roca, una hendidura de la roca, ahí escampaba, ahí se protegía del agua, ¿no? Y tenía un amigo que era un sapo. Entonces, ahí estaba el sapo, y el agua le caía, y el granizo, y el grillo ahí, acurrucadito, y ya el sapo le dice, oye, déjame entrar. Y le dice el grillo, no, porque si te dejo entrar me vas a sacar tú a mí. Dice, ya me lo has hecho muchas veces. Y le dice el sapo, no, esta vez no te lo voy a hacer. Mírame, me estoy mojando, tengo mucho frío. Mira el granizo cómo me cae. Que no, que ya te conozco, yo no te voy a dejar. Y el sapo ahí le insistía hasta que llega el momento. El grillo se conmueve y dice, pues bueno, pásale. Y bueno, el sapo ya se mete y ya se empieza a proteger y está tan tranquilo. Y dice, gracias, me estás ayudando mucho. Pero luego ya que se acomodó, le dio la espalda al grillo. Y empieza el grillo. Pero no sacaba el aire. Y poco a poco iba llenando todo el hueco. Y el grillo más se arrinconaba y más se arrinconaba. Y el sapo... Hasta que llega el punto en que el grillo tiene que salir disparado porque no lo aplasta. Y ya sale enojado. ¿Qué te dije? Que me ibas a echar de ahí. Porque ya te conozco como eres. Y el sapo se cae tan tranquilo. Ni caso le hizo al grillo. Y saben que así somos nosotros. Cuando estamos inflados de vanidad. No hay espacio para nadie más. Nos creemos que somos el centro del mundo. Nos creemos que somos que somos muy importantes y no tenemos lugar para Dios, no tenemos lugar para el amor al prójimo, no tenemos lugar para hacer el bien. ¿Por qué? Porque estamos hinchados, estamos llenos de vanidad, y la vanidad lo que nos hace es creernos dueños del mundo, creernos que nosotros somos el centro, que somos lo más importante, y no tenemos espacio para nadie más. Somos malagradecidos porque nos creemos que la gente nos tiene que ayudar porque esa es su responsabilidad. Y aquí en Eclesiastés vemos que la vanidad es una palabra que se repite vez tras vez y nos habla de esa idea de que uno se llena de vanidad, porque el mundo eso es lo que hace inflarte, llenarte de vanidad.
Y la otra cuestión es que debemos tener cuidado a la hora de estudiar Eclesiastés. Y por eso le pongo ahí una nota de advertencia. ¿Por qué? Porque miren, si escuchan a algunas religiones o sectas o como lo queramos llamar, vemos que hacen doctrinas de este libro, pero hacen doctrinas falsas. De aquí, en este libro, hay quienes apoyan, por ejemplo, el sueño del alma. Hay quienes apoyan que cuando uno se muere, se va a la tierra y ahí se queda todo. Que somos igual que los animales, que no hay diferencia. Entonces, ¿de dónde lo sacan? De aquí de Eclesiastés. Llegaremos en su momento a eso. Entonces debemos recordar que Eclesiastés es un compendio de sabiduría humana, no divina, y por esa razón hallamos que algunas de sus conclusiones son verdaderas, otras son medias verdades y otras son falsas. Cuidado, hay que tener cuidado. No estoy diciendo que Dios apruebe la mentira, que apruebe la falsedad. No, Dios lo que aquí está haciendo es mostrarnos en este libro que desde el punto de vista humano, ahora sí, de lo que es debajo del sol, la sabiduría humana sin Dios a veces llega a conclusiones que son verdaderas, a veces llega a conclusiones que son medias verdades, y a veces llega a conclusiones erróneas. Es lo que vemos en la gente que no conoce del Señor. ¿No es así? Nos encontramos a amigos o gente que conocemos que te dicen muchas cosas y dices, eso es verdad, eso es verdad. Pero luego también vemos que a esas mismas personas llegando a conclusiones que dicen, eso es medio verdad. O algunas otras cosas donde dices, no, eso no puede ser. Ahora, ¿qué utilizamos para discernir si algo es verdad o no? Recuerden que la Escritura interpreta la Escritura. Si queremos ver o analizar si las conclusiones a las que se está llegando aquí son verdaderas o falsas, tenemos que contrastarlo con toda la Escritura. ¿Por qué? Porque sabemos que un texto fuera de su contexto es pretexto. Y ahí es donde hace falta, por eso quiero poner esa nota de advertencia, que a la hora de estudiar Eclesiastés, la clave está en que pensemos que eso es lo que sucede debajo del sol. ¿Hasta dónde puede alcanzar un hombre a conocer o a ver la verdad o llegar a conclusiones? Ahora bien, más adelante, ¿quién escribió el libro? Y bueno, yo defiendo que el libro lo escribió Salomón. ¿Y por qué creo que lo escribió Salomón? Las dos teorías principales o que tienen más fuerza respecto a si fue Salomón o no, la que se inclina a que no lo escribió Salomón es a la forma de expresarse que hay en este libro. Porque muchos dicen que la forma en que fue escrito está muy de acuerdo o se parece mucho a la forma en que se expresaba la gente después de regresar del exilio babilónico. Entonces quienes apoyan ese punto de vista creen que se escribió este libro entre el 350 y 250 antes de Cristo. ¿Por qué? Por la forma de expresarse, ¿no? Y tiene bastante sentido porque, por ejemplo, hace unos días, no sé qué días, cuando salía, ya ven que me gusta salir a correr, y me puse a hacer algo diferente a lo que normalmente hago. Entonces después de haber corrido el siguiente día yo sentía dolor en las piernas. Y la primera palabra que me venía a la mente era agujetas. Digo, tengo agujetas en las piernas. Y eso no es una frase
no es una forma de expresión mexicana. Si en México tú dices, pues tengo agujetas, pues lo que estás diciendo normalmente son los cordones de los zapatos, ¿no? Son las agujetas. Pero en España, las agujetas sí son el dolor que tienes después de haber hecho un ejercicio. Y digo, entonces, antes de haber ido a España, digo, yo seguro que no me habría venido a la mente que tengo agujetas. No, para nada. Pero después, sí, es la primera palabra que me viene a la mente. Y así muchas expresiones. A veces cuando le hablo a mis hijos, lo primero, en lugar de decirles, ¿qué hacen? Que sería algo muy mexicano, digo, ¿qué hacéis? Digo, ¿cómo? Estoy hablando de eso. Entonces, ¿por qué? Porque está antes del exilio y después del exilio. Entonces, por eso, y veo, digo, tiene bastante sentido lo que dicen, pero también es cierto que también dentro de Salomón era un hombre que tenía mucha cultura, que tenía mucho conocimiento y que él sí podía haber o poseer, tener expresiones que podrían haber sido babilónicas o de otro sitio, porque él era un hombre que sí se relacionaba. Recuerden que hasta la reina de Saba viene para escuchar su sabiduría, ¿no? Entonces vemos que era un hombre bastante versado. Entonces no era imposible que él tuviese versatilidad a la hora de expresarse, a la hora de comunicar ideas. Entonces, si por ejemplo una idea que fuese común, o una forma de expresarse que fuese común en Babilonia, si él decía, bueno, creo que lo que quiero decir esto lo expresa mejor, creo que podría haber sido, ¿no? Por eso lo veo interesante, pero no me llega a convencer. Algo que a mí me convence más de que se trata realmente de Salomón, quien escribe este libro, es el versículo 12 del capítulo 1, porque miren lo que dice. Dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Entonces ya sabemos que él dice que es hijo de David, ¿verdad? Y mucha gente dice, bueno, es que todos los descendientes de David podrían haber dicho, o sea, todos los nietos, bisnietos, tataranietos podrían haber dicho, y de hecho se decía que eran hijos de David. Y lo vemos ahí repetidas veces. Pero ninguno podría haber dicho que era rey en la ciudad de Jerusalén sobre Israel. Porque los reyes de Israel, después de Salomón, no eran reyes en Jerusalén. Eran reyes o bien en Samaria o en Siquem, pero no en Jerusalén. Porque recuerdan que se divide el reino. Y los que eran reyes en Jerusalén eran reyes de Judá, mas no de Israel. Entonces, por eso ese versículo a mí me hace inclinarme a creer que fue Salomón realmente el que escribió este libro. Por lo que dice aquí o por lo que declara en el pasaje. Ahora, entonces, si creemos que fue Salomón el que escribió el libro, Salomón más o menos reinó entre los años 970 y 930 antes de Cristo. Y parece ser que el libro lo escribe al finalizar su reinado. Entonces, posiblemente entre el 935 y el 930 antes de Cristo es cuando se escribió este libro. Si pensamos en que o adoptamos la teoría posexílica, es que sería entre el 350 y el 250. Eso es lo que podríamos ver, ¿no? A las conclusiones que llegaríamos. Y la otra pregunta es, ¿a quiénes se dirige este libro? Y si vemos que en el capítulo 11, versículos 9 al 12, se dirige a los jóvenes de forma especial, ¿verdad? Donde le dice a los jóvenes, prácticamente lo que les está diciendo es, miren, jóvenes, alégrense, disfruten, vivan la vida, hagan todo lo que quieran, dice. Pero tengan en cuenta que sobre todas estas cosas los va a juzgar Dios.
Y luego también cuando dice que te acuerdes de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y creo que la semana pasada les hablaba de eso, ¿no? De cuando uno no encuentra contentamiento en su vida, especialmente cuando a uno ya le vienen enfermedades terminales, en esos años en los que ya se fue la juventud, en los que se fue la fuerza, donde uno ya no encuentra consuelo, ya no encuentra contentamiento en esos días. ¿Y qué es lo que pasa? Que se nos fue la juventud, se nos está yendo la vida. Y uno anhela tener un día sin dolor, pero no vienen, y no vienen, y no vienen. Pero llegan esos días. Ahora eso no es para que nos desesperemos, no es solamente para que no esperemos a acercarnos a Dios cuando ya estemos al final de nuestros días. Podemos hacerlo desde jóvenes y nos podemos asegurar una vida, no les voy a decir sin lucha, sin problemas, pero sí una vida llena de paz. Porque con Dios si algo podemos tener es paz. Y podemos también, les puedo decir, gozo, a pesar de las circunstancias. Entonces se dirige sí a los jóvenes, pero también no son los únicos destinatarios, porque vemos que su mensaje se aplica a todo mundo. Y ¿con qué propósito se escribió? Y puede uno encontrar muchos propósitos, ¿verdad? Y tampoco he querido pues anotar ahí demasiados, pero algunos podrían ser para evitar que el hombre busque satisfacción donde no puede ser hallada. ¿Por qué? Miren, a veces nosotros nos engañamos con la ilusión de que nosotros podemos por nuestros medios llegar a sentirnos plenos, a sentirnos satisfechos, completos, que no necesitamos de nada, que estamos ser felices. Pero es una ilusión. Nada de este mundo nos llega a satisfacer por completo. ¿Por qué? Porque estamos buscando donde no se encuentra la satisfacción plena. Por eso creo que uno de los propósitos del libro es evitar que el hombre busque satisfacción donde no puede ser hallada. Y la otra es para que si en algún momento somos llevados por la ilusión de que podemos ser felices a través de las posesiones, a través del placer, a través de los viajes, de nuestros logros, apartados de Dios, para que sepamos que ya hubo alguien mucho más rico, más inteligente, más sabio que nosotros, que lo intentó y no lo logró. ¿Por qué? Porque a veces decimos que claro, mi vida ha sido pura lucha, ¿cómo oye? Pero, ¿qué pasa? Hay gente que tiene mucho dinero, que es muy rica, que es muy inteligente, que es muy sabia, que se puede dar los grandes lujos. Pues ya tenemos aquí a un hombre que era más sabio que todos los hombres de la tierra, ¿no? Que tenía mucha riqueza, que se hizo jardines, que se hizo su harén de 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres para él, una cantidad enorme de animales, huertos, casas hermosas. Incluso hoy todavía se habla de las columnas salomónicas, ¿no? De la impresionante, de la edificación que él logró. O sea que él buscó ser feliz, buscó satisfacerse y no lo logró. Y creo que eso también nos sirve a nosotros de ejemplo para que no nos engañemos. Y lo otro, y si se dan cuenta están muy relacionados las cosas que les estoy comentando, para que dejemos de buscar satisfacción en las cisternas rotas del mundo y vayamos a la fuente de agua viva, que es Cristo Jesús. Creo que todo libro de la Biblia, su objetivo principal es llevarnos a Cristo. De una forma u otra, la palabra de Dios es cristocéntrica, porque nos lleva a reconocer
la necesidad que tenemos del Salvador que Dios envió a este mundo para que nuestra vida tenga sentido pleno, porque Él es la fuente de vida eterna. En Él podemos descansar. En Él encontramos la satisfacción, o como dice la canción, Él es el tesoro escondido que tanto busqué. Él es el tesoro que necesitamos, que es el Señor Jesucristo. Entonces, para que dejemos las cisternas rotas y vayamos a la fuente de agua viva, que es Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver un poquito estos primeros 3 versículos, versículos 1 al 3. Primero empieza diciendo palabras del predicador. ¿Y qué es el predicador? Y sabemos que, bueno, en el hebreo, la palabra predicador es el coelet, o colet que le llaman. Y este vocablo, esta palabra, se empleaba para personas que coleccionaban frases o coleccionaban proverbios. Entonces, ya ven que siempre en la vida hemos encontrado muchas personas que conocen muchos dichos, ¿verdad? Y les dices algo y te tienen un dicho para eso. Dice otra cosa y también otro dicho. No, por eso dice el refrán. O por eso, ya a veces hasta se pierde uno, ¿verdad? Bueno, pues a ese tipo de personas hacía referencia la palabra coelet. Entonces puede ser alguien que coleccionaba frases, pero iba más allá, porque hay veces que nosotros aprendemos frases y las repetimos como loros, pero no sabemos ni lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces también es para alguien que reconoce la idea en su plenitud. O sea, alguien que comprende de lo que se está hablando. Y eso es importante para nosotros, para cada uno de nosotros, comprender a los demás, comprender por qué se dice lo que se dice. Porque ¿saben qué? Muchas veces nosotros no sabemos escuchar, no sabemos comprender. Y muchas veces escuchamos no buscando entender o comprender lo que se nos está diciendo, sino que escuchamos pensando en qué voy a decir yo. Es más, ya ni sé lo que me están diciendo, pero yo ya sí sé lo que voy a decir. Y por eso luego cruzamos comunicaciones, cruzamos ideas, pero cada uno que se queda con su idea. ¿No les ha pasado que después de haber hablado 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta 4 horas, uno se alarga a veces, y al último todos nos quedamos igual? Yo me quedo con lo mío y tú te quedas con lo tuyo. ¿Llegaste por lo menos a comprender lo que te decía la otra persona? No. ¿Qué dijo? Y a veces sí soy culpable de eso, me voy a confesar. A veces me dice Raquel, ¿de qué hablaron? Digo, deja que piense. Y así le hago y le busco ahí en el disco duro. Y digo, no me viene nada, digo, no sé de qué hablamos. Y ya digo, qué malo fui para escuchar. Pero también a veces luego dice, pues tenías que hablar de esto. Digo, sí, ¿verdad? Como que a veces nada más necesito una palabra, una frase para encenderme el foco. Digo, se me prendió el foco, como digo, ¿verdad? Se prende el foco. Bueno, y entonces digo, ya, ahora sí. Y entonces ya me viene toda la idea, ¿no? Es como que tenemos ahí unos compartimentos en la memoria que te tienen que como que dar el clic y ya te ilumina. Dices, sí, era esto de lo que habíamos hablado. Pero bueno, la idea es esta, que nosotros cuando hablemos, que comprendamos a los demás. Porque eso creo que es un ejercicio de humildad. El querer ser instruido, el querer escuchar, también es un ejercicio de amor, de preocuparte por lo que el otro tiene que decir. Bueno, eso también implicaba la palabra coelet, ya me estoy alargando mucho. Pero también la otra idea es de uno que congrega o convoca una asamblea. Y de hecho,
El Eclesiastés, ya en griego, pues lo traducen eso como Eclesiastés, ¿no? Como la idea de iglesia, que tiene que ver con reunir a un grupo de personas. Por eso lo traducen al griego como con esa idea, ¿no? De alguien que convoca a un grupo, a una asamblea, ¿para qué? Para compartirles su mensaje. Y por eso se traduce como predicador. Alguien que ha llamado a un grupo de personas para compartirles una serie de enseñanzas o de dichos profundos. ¿Para qué? Para instruir al pueblo, ¿no? Para animarles, para exhortarles, para compartir lo que ha aprendido. Entonces eso es la idea que tiene. Pero fíjense que dice que son palabras del predicador, ¿eh? Eso es lo que está diciendo. Son palabras, son dichos, son frases que este predicador aprendió y que ahora las está compartiendo con el pueblo. Y de ahí sacamos un poco la idea de que cuando uno aprende la sabiduría o que se transmite en dichos, en frases, pues generalmente algunas son verdades y otras no, ¿verdad? Muchos dichos que hay que son ciertos y muchos que son falsos. Muchos refranes, muchos proverbios que son proverbios, pero hay que analizarlos, hay que examinarlos. Muy bien, y ahora podemos ver un poquito las credenciales del predicador. ¿Y qué es lo que nos dice? Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Es hijo de David, lo cual implica que viene de un hombre que es piadoso, ¿verdad? David era un hombre piadoso, era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. También nos muestra que viene de un linaje escogido, de un linaje real. Pero para mí algo que tiene mucha importancia aquí en el hecho de que sea hijo de David, creo que es Salomón, y voy a hablar como que es Salomón, es que miren, Salomón disfrutó del privilegio de haber tenido un papá que era temeroso de Dios, que amaba a Dios, y por causa de ese papá que era temeroso de Dios, que era recto, cuando él falló, cuando él se merecía ser destruido o que le arrebatara a Dios el reino, Dios, podemos decir que lo perdonó por amor a su papá, por amor a su padre. Creo que eso es importante, que él reconozca que es hijo de David, porque no significaba algo pequeño, en este caso para David, para Salomón, ser el hijo de quien era. Porque por amor a David, Dios no le divide el reino. El problema vino cuando el hijo de Salomón cometió sus fallos, que ya no tuvo un padre que hubiese sido recto, que hubiese tenido todo su corazón para Dios, de quien Dios pudiera decir, por amor a tu padre Salomón, no te divido ahora el reino. Y ahí vemos una parte de la importancia que tiene el que nosotros como padres vivamos vidas piadosas, vidas rectas. ¿Por qué? Porque Dios nos da el privilegio de ser de alguna manera como paraguas para nuestros hijos. Con nuestra vida nosotros protegemos a nuestros familiares, bueno, especialmente a nuestros hijos, a nuestra esposa. Lo que pasa es que nosotros a veces, como padres irresponsables, somos un paraguas roto. Viene el granizo y ¡pum!, le da al chamaco. Y ahí viene ya, ella tiene ya su chipote. ¿Qué pasó? Un granizazo. No traías paraguas, sí, pero está roto. A veces somos así, nosotros somos ese paraguas que debería proporcionar protección a nuestros hijos, pero como tenemos esas fisuras, porque tenemos esas rupturas, es que nosotros luego dejamos a nuestros hijos, a nuestra familia, desprotegidos.
Y eso es lo que hizo de alguna manera Salomón, y es lo que hicieron muchos reyes. Pero eso es lo que hacemos muchos de nosotros como padres, que no cuidamos nuestra vida, no cuidamos nuestra relación con Dios, y nos creemos que solo nos va a afectar a nosotros. Pero todos sabemos que lo que hacemos como padres afecta a nuestros hijos, afecta a nuestra familia. Con esto no quiero decir que Dios tenga nietos, no, cada uno luego en su momento tiene que tomar su decisión sobre seguir a Cristo o no seguirle, y cada uno es responsable de ello, pero eso no quita la bendición que conlleva el tener padres piadosos, padres que honran a Dios. Y por eso creo que es importante ver estas credenciales con las cuales se está presentando Salomón, porque él sí tuvo la bendición de tener un padre que tenía un corazón para Dios. Ya luego sabemos que era rey en Israel, que era rey estando en Jerusalén. Y luego también el otro aspecto que creo que es importante destacar es que en el versículo 2 nos muestra la realidad de lo que es una vida sin Dios. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si tomamos esta frase aislada, podemos decir esta frase no es cierta. Porque, ¿qué vamos a decir? Que lo que Dios ha creado, que lo que Dios ha hecho, no sirve para nada, que no tiene valor, tomando la aislada. Pero cuando ya la tomas pensando en que si no está Dios presente en lo que hacemos, en lo que somos, en lo que es este mundo, entonces podemos decir sí, todo esto es vanidad. Pero con Dios podemos decir que nada es vanidad. Todo cobra sentido. Todo recibe valor. ¿Qué es tu vida sin Dios? ¿Qué es tu vida sin Cristo? Te pregunto. Es una vanidad. Eso es lo que es nuestra vida sin Cristo, una vanidad. ¿Por qué? Porque estamos perdidos, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque lo que hacemos, por muy bueno que sea, no sirve para darnos sentido eterno, para darnos valor eterno. Es decir, no nos saca de la vanidad, y la vanidad tiene que ver con eso, con lo perecedero, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando tenemos a Dios? Todo lo que hacemos cobra nuevo sentido, tiene valor. Nosotros mismos llegamos a ser importantes, no por nosotros mismos, sino porque Dios nos hace importantes. Así que la realidad de la vida sin Dios es que todo, absolutamente todo, es pura vanidad. Y ahí está la importancia de que nosotros busquemos a Dios, de que nos pongamos a cuenta con Dios, de que tengamos a Dios como el Señor de nuestra vida, como el que guía nuestra vida, como el que da sentido a nuestra vida, como el que nos llena, como el que nos guía, como nuestro Señor. Ahí está la importancia. Porque miren, por mucho que consigamos en esta vida, no importa cuánto sea, aquí se va a quedar. Y al último, lo que nos vamos a llevar es nuestra relación con Dios. Eso es lo único que nos llevamos, la relación que tengamos con Dios. ¿Qué relación tenemos con Dios? Tenemos que preguntarnos. ¿Qué tan vana es nuestra vida? Y luego, en el versículo 3, nos viene la pregunta: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y ahí, esa palabrita, provecho, es el contraste de lo vano.
Ahí lo que está haciendo Salomón es contraponer dos ideas. La idea de lo inútil, de lo vacío, de lo que no puede conseguir nada duradero, con la idea de lo que puede dar sentido, de lo que puede dar valor, de lo que llena. Entonces la pregunta es, ¿qué provecho, qué bien, qué beneficio puede tener el hombre con todo el trabajo que se afana debajo del sol? ¿Qué beneficio puede alcanzar? Entonces ahí tenemos que analizar un poco. ¿Qué hago yo? O sea, de lo que yo hago, ¿qué provecho saco? ¿Qué aprovecha? Y ese provecho, ¿qué valor llega a tener? Y claro, si nos ponemos a pensar en el valor que tiene, por ejemplo, nuestro trabajo, pues uno dice, bueno, con mi trabajo, pues puedo pagar mis gastos, puedo mantener a mi familia, puedo comprar lo que necesito, puedo hacerme una casa, puedo hacer muchas cosas. Entonces uno puede decir, pues todo eso es provecho, ¿no? Es beneficio. Pero ahí vemos que esos son beneficios temporales, que son importantes, pero son temporales, que al final acaban hundidos en la vanidad. Ahora, hay un pasaje ahí en Romanos capítulo 8, versículo 20, donde nos dice que Dios ha sujetado todo a vanidad. Miren lo que dice el versículo, se los voy a leer. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y ahí estamos viendo que toda la creación, por causa del pecado, por causa de la corrupción, fue sujetada a la vanidad. Por tanto, podemos decir que todo lo que hay en esta creación está esclavizado a la vanidad, está enfocado, abocado a no servir para nada. Pero luego viene esa transformación, viene ese cambio de sentido, viene ese cambio de valor, viene esa libertad o esa liberación que Dios da para que aquello que es vano llegue a tener sentido, llegue a tener valor eterno. La creación misma luego por eso gime y desea ser redimida, ¿verdad? Ser rescatada, ser restaurada de esa vanidad a la cual ha sido sujeta por causa del pecado, por causa de la maldad. Y eso es lo que sucede con nosotros mismos. Nosotros somos parte de la creación y estamos también sujetos a vanidad. Nuestro trabajo está sujeto a la vanidad. Ahora, ¿puede ser liberado y puede ser rescatado? Sí. Cuando tú pasas de ser siervo de este mundo a ser siervo de Cristo, dejas de trabajar para este mundo y empiezas a trabajar para Dios. Es cuando empiezas a hacerte tesoros en el cielo, donde no hay ladrones que minen y hurten, donde no hay polilla que corrompa. Y de eso nos habla el Señor Jesucristo, que nos dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, ¿verdad? Sino que hagamos tesoros donde en el cielo. Y ahí está, pero dices, pero si mis buenas obras son como trapos de inmundicia, si mi trabajo no me sirve para hacerme tesoros en el cielo, ¿cómo lo voy a hacer? Es cuando dejamos de trabajar para el mundo y empezamos a trabajar para Dios, cuando dejamos de obrar confiados en mi justicia y empiezo a obrar confiado en la justicia de Dios. Cuando empiezo a vivir por fe, a caminar por fe, a caminar honrando al Señor. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿O cómo podemos esto ponerlo en práctica? Miren, hay una de las cosas que me incomoda y creo que a cada uno de nosotros nos incomoda, es ver cuando los ricos se aprovechan de los pobres. Cuando los jefes cometen injusticias con sus trabajadores.
cuando ves que están trabajando, que alguien está trabajando y le deberían pagar y les dicen que no te voy a pagar. No porque no tenga, sino porque no quiere pagarle. Cuando vemos los abusos, a nosotros nos molestan, porque son injusticias, ¿verdad? También luego las justicias pueden ir en el otro sentido. A veces nosotros queremos que nos paguen por no trabajar, que eso también es otra cosa, ¿no? A veces nos creemos que yo por el hecho de ser pobre soy bueno, y porque yo soy bueno, los malvados ricos me tienen que dar a mí, que soy tan bueno. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Pero ¿por qué te lo mereces? ¿Qué has hecho? Pues nada, pero la vida tiene que ser equilibrada, decimos, ¿no? No hay justicia, decimos. Claro, no hay justicia. Quieres que te den algo que no te has ganado. Entonces, hay injusticias de un lado y de otro, ¿no? Pero los versículos que nos vamos a memorizar en esta semana que viene nos dicen cómo todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es que nuestra mente, que nuestro corazón esté centrado en que el trabajo que estoy realizando lo estoy haciendo para Dios. Sí, mi jefe se puede beneficiar del trabajo que estoy haciendo. Hay personas que se van a beneficiar de ese trabajo, si me lo reconocen bien. Pero si no me lo reconocen, hay uno que me mira desde arriba y él sí me lo reconoce. Y él no es deudor de nadie. Y es para él para quien estoy trabajando. Ahora eso lleva responsabilidades, porque significa trabajar de corazón. Significa hacer lo mejor de nosotros. Significa que estoy trabajando en el suelo, pero con la mirada puesta en el cielo. Significa que el enfoque de mi vida no está aquí sujetado a esta tierra, no está sujetado a la vanidad, sino que está liberado por la obra de Cristo, que me lleva a mirar las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? De donde espero a Cristo. Así que el provecho que vanamente se busca debajo del sol, en realidad se encuentra en los lugares celestiales. El provecho que buscamos, el que tiene valor eterno, el que llena tu vida, el que nos satisface por completo, el que nos llena de paz, no lo vas a encontrar en este mundo con los ojos puestos en la tierra. Necesitas levantar los ojos un poquito más y ver al cielo. Ver las bendiciones de Dios, que son sus bendiciones. Ver que el trabajo que tú haces es para Él. Porque Él no le debe nada a nadie y Él sí satisface, Él sí llena. Así que les animo para que en este año lo que hagamos, lo hagamos de corazón, pensando en que nuestro jefe es Dios. A Él servimos, para Él trabajamos. Y que Él es Él quien nos libera de la vanidad. Vamos a hacer una oración y después de ello vamos a participar de lo que es el pan y el jugo de la vid, de la uva. Y así que oremos. Dios santo, te damos las gracias por tu santa palabra. Por favor, Señor, ayúdanos a vivirla, a ponerla en práctica en nuestro día a día, allí donde tú nos has puesto. Porque tú, Señor, nos has llamado para hacer luz, para alumbrar en un mundo que ciertamente está sujeto a la vanidad, pero al cual tú puedes rescatar por medio de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Señor, por favor, manifiéstate en medio de nosotros y guíanos, porque te necesitamos. Pues te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.